A las muy buenas, domingueros. Ha fallecido Paco Camino y merece un recuerdo emocionado. Antes de comenzar con el programa de esta semana, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras ediciones. Y si quieres que YouTube te avise cuando publiquemos un programa, activa la campana. A las muy buenas, domingueros. Bienvenidos al Toro por los Cuernos. Es martes 30 de julio del año 2024 y esta mañana nos hemos despertado con una tristísima noticia. El fallecimiento del matador de toros Paco Camino. Ha muerto un auténtico maestro, un grande entre los grandes, uno de los mejores toreros de la historia del toreo. Aunque yo temía la noticia porque sabía que Paco Camino pues estaba con una salud muy quebrantada en estos últimos meses, pues no por esperada ha sido menos triste la noticia, porque Paco Camino fue mi torero de la infancia y bueno, y siempre ha sido uno de mis toreros predilectos. Con otros toreros, pues digamos que tienes una relación de altibajos. A veces te gustan más y a veces te gustan menos, pero con respecto a Paco Camino, siempre ha estado en la cima de mi admiración. Le he admirado muchísimo y siempre le he tenido en la máxima estima. La primera corrida de toros que yo vi en Madrid, un 23 de mayo de 1976, la toreaba precisamente él y cortó 2 orejas a un toro de Baltasar Iván. Yo era un niño, pero a partir de entonces le hice mi torero y mi referente y también mi inspiración, porque le imitaba muchísimo cuando toreaba de salón precisamente en el salón de mi casa. A Paco Camino le llevo en el corazón y desde luego para mí ha sido un impacto enorme, es decir, lo he sentido como si se hubiera muerto un abuelo mío. Ya lo he dicho, Paco Camino es uno de los toreros más importantes de la historia, grande entre los grandes. Podríamos aquí trazar un bosquejo biográfico, pero creo que no tendría mucho sentido porque eso lo va a hacer mucha gente. Es mucho más importante hablar de la significación torera de Paco Camino y de su sitio en la historia del toreo. Y desde luego Paco Camino ocupa un sitio de preferencia, porque ha habido muy pocos toreros tan completos como él. Una vez le dije, y le gustó mucho, maestro, para ser perfecto solo le ha faltado poner banderillas. Y es un comentario que le hizo gracia, pero es que es verdad. Lo único que no hizo fue dominar el segundo tercio, porque el resto lo dominó con una brillantez espectacular, un torero deslumbrante. Siempre se habló de la inteligencia de Camino y desde luego su inteligencia delante de la cara del toro era enorme. En ese sentido, Camino ha sido una de las mentes más preclaras que ha habido delante de los toros. Tenía una capacidad de pensar delante de la cara del toro enorme, cosa muy difícil porque normalmente la mayoría de los toreros no piensan delante de la cara del toro porque están tan impresionados por la situación que eso les impide reflexionar con lucidez y con rapidez. Camino pensaba muy deprisa en la cara del toro y eso le hizo ser un lidiador extraordinario, capaz de dar a cada toro la lidia precisa que cada toro requería. Pero claro, si podía pensar con esa lucidez delante de la cara del toro, fue por un valor enorme. La inteligencia de Camino se ha cantado mucho, su valor se ha cantado menos, pero desde luego era el cimiento donde descansaba esa inteligencia. Si podía pensar tan tranquilo delante de la cara del toro, era porque era así de valiente y no le impresionaba la presencia del animal. Un valor extraordinario, que por ejemplo se manifestaba a la hora de matar. Nadie ha matado tan despacio, ni sido tan derecho detrás del estoque como Paco Camino. Y un valor que no era exhibido con
con arrimones ni con gestualidad teatralizante. Que Paco Camino no exhibía su valor, no lo necesitaba. Era un valor muy sólido, capaz de matar a los toros como nadie los ha matado y capaz también de torear a toda clase de toro bien. Y luego además ha tenido una clase extraordinaria, tenía un gran concepto clásico del toreo y además tenía un físico que era el perfecto, ¿eh? Ni era alto, ni era bajo, ni era gordo, ni era flaco, ¿eh? Tenía un físico perfecto, lo que le permitía expresar ese clasicismo con una enorme naturalidad y sin ninguna concesión al mal gusto. Y luego además era un torero que tenía mucha gracia, esa solemnidad que ponía en el toreo fundamental, en el natural, en la Verónica, inmediatamente se transformaba en alegría risueña cuando se cambiaba la muleta de mano o cuando abanicaba un toro. Tenía un perfecto dominio tanto del toreo fundamental como del toreo accesorio, que practicaba con una enorme gracia. Y también la sutileza, por ejemplo en esa chicuelina tan frontal, donde desviaba el toro con un toque que era absolutamente imperceptible, un torero muy sutil. Nadie ha tenido tantas cualidades, o casi nadie. Y esto se manifestaba en todas las suertes de la lidia y en todos los tercios. La Verónica de Camino a lo mejor no ha tenido la rotundidad o la profundidad de las de Ordóñez, ni el desgarro gitano de la de Paula, pero fue una muy buena Verónica, con una chicuelina muy airosa. Perdón, con una media Verónica muy airosa. Y con respecto a la chicuelina, Camino la transformó en arte mayor. La chicuelina para la mayoría de los toreros no era más que un lance de recurso a la hora de hacer un quite y salir con el mayor desahogo posible de la situación. Camino no. Camino hizo de la chicuelina una obra de arte, una chicuelina muy frontal, donde desviaba el toro con un sutilísimo giro de muñeca y el toro pasaba muy cerca de él. También con la alegría airosa y con la chispa garbosa que, por ejemplo, ponía, como he dicho, en el cambio de manos o, por ejemplo, también en el molinete. Y luego, con la muleta, Camino tuvo una evolución. Hay un primer camino, el de los años 60, que es un camino de muletazo muy lineal, pero muy largo. Y luego está el camino de los años 70, con un trazo más curvo y más templado. En ambas situaciones a mí Camino me encanta. Fue un torero que tuvo una enorme facilidad para llevar a los toros y para ligarles los muletazos. Encontraba a la perfección la distancia a la que había que citar al toro y la altura a la que había que presentar los engaños. Por cierto, ha tenido una de las manos izquierdas más fáciles que ha conocido la fiesta. Y si en el toreo esencial, en el natural con el de pecho, ¿qué pase de pecho? Un pase de pecho que duraba una eternidad y que era de cabo a rabo, y donde la muleta acariciaba toda la toda la espalda del toro, aparte del toreo fundamental que lo realizó con un clasicismo deslumbrante, luego en el toreo accesorio del que ya he hecho referencia, pues tenía una gracia muy especial. Y punto y aparte matando. Nadie ha matado tan despacio y con tanta rectitud como Camino. Además, Camino no enseñaba la suerte. Hay toreros a los que se le ve, vamos a decir, se le ve a la suerte de matar en otros toreros, vamos a decir que se le ve los pespuntes, se le ve las costuras. Camino no. Los otros toreros ves cómo echan la muleta al hocico para que el toro se descubra. Camino no. En Camino no se veía absolutamente nada. Con una facilidad enorme simplemente se iba detrás de la espada y la hundía lentamente como quien hunde un cuchillo en mantequilla. Una cosa impresionante. Esa forma de matar tan despacio y tan recto se ha ido con Paco Camino. La prueba de la grandeza de Camino es que sus faenas se hicieron hace 50 años
pero cuando se las ve en cine permanecen absolutamente frescas y lozanas. Ninguna de las faenas de los toreros actuales la supera. Camino es una cumbre. Por cierto, tuvo también dos contemporáneos que tienen que ser nombrados porque también llevaron el toreo a una enorme perfección. Uno de ellos es Antonio Chenel Antoñete y el otro Santiago Martín Elviti. Los tres, Antoñete, Camino y Elviti, para mí componen la gran terna de toreros neoclásicos. Con Camino, en los años 60, se llega a la perfección o se lleva a los últimos extremos el toreo moderno que habían esbozado 50 años antes Joselito y Belmonte. Los esbozos de Joselito y Belmonte los define Chicuelo por primera vez en los años 20, los impone Manolete en los años 40 y en los años 60, por un lado el cordobés, digamos que lleva al extremo ese toreo invadiendo todos los terrenos, y Camino lleva también al extremo el toreo moderno en cuanto a perfección y estética, perfección técnica y estética. Cuando Camino cuajaba un toro, se oía en el tendido: hoy se torea mejor que nunca, y era verdad, era verdad. Camino era la superación, mientras que ahora se torea muy bien, pero desde luego nadie ha superado ni a Paco Camino, ni a Elviti, ni a Antoñete, en cuanto a pulcritud técnica y estética. Camino fue una auténtica cumbre del toreo. Muchas veces se utiliza la palabra maestro, y se utiliza la palabra maestro mal. Generalmente es una exageración. A cualquier tumbatoros de trayectoria mediocre le estamos llamando maestro. Paco Camino sí que era un auténtico maestro, respaldado por una trayectoria impresionante, y además era un maestro porque enseñaba tanto al aficionado como al torero, mientras que la mayoría de los toreros a los que ahora se llama maestro no enseñan nada ni tienen una trayectoria admirable que les respalde. Paco Camino era un maestro, y Paco Camino ha sido grande entre los grandes. Probablemente solo Joselito el Gallo ha reunido tantas condiciones como tuvo Paco Camino. Paco Camino, desde la muerte de Manolete y probablemente hasta la aparición de Morante de la Puebla, o hasta la consolidación en estos últimos años de Morante de la Puebla, Paco Camino ha sido el torero más importante durante 50 años. Ahí está su trayectoria. 12 puertas grandes en la Plaza de las Ventas. Ha cortado más orejas en la Feria de San Isidro que nadie. Aquella corrida de la beneficencia que toreó en Madrid en solitario el día 4 de junio de 1970 es quizá la tarde más importante que ha vivido la Plaza de las Ventas en toda su historia. Y eso que los toros no embistieron. Pero a pesar de que los toros no embistieron, Paco Camino sacó todo su talento y fue capaz de dar una tarde de toros antológica, por cierto. Como era la corrida de beneficencia, esa corrida la vio Francisco Franco. Y cuando Paco Camino llegó al palco, Franco le dijo que es la corrida mejor que había visto en toda su vida. Fue impresionante aquella tarde, una tarde no superada en Madrid. Camino mató muy bien, toreó muy bien con el capote, hizo 6 lidias muy variadas, a toros de distintas ganaderías, y además, desde luego, con la muleta pues estuvo impecable. Paco Camino en Madrid ha tenido unas tardes extraordinarias, ha hecho un montón de faenas que han pasado a la historia, ¿no? Le costó entrar en Madrid, pero en el año 63 a un toro berrendo en negro de Galache con mucho blanco le toreó con la mano izquierda de modo extraordinario, y aunque solo le cortó una oreja, con ese toro entró en Madrid. Camino siempre decía que ese era el toro que mejor había toreado con la mano izquierda, pero también hay que acordarse de la gran faena serranito de Pablo Romero en la Feria de San Isidro del 71, porque además Camino, cuando se enfrentó a ganaderías duras, triunfó de un modo muy ruidoso, y desde luego esa faena es una faena ejemplar por su equilibrio y clasicismo. Por cierto, vamos a dar un salto a Bilbao. En Bilbao mató un Miura de 701 kilos que se llamó Campanito, al que cortó una oreja. Y luego también hay que hablar de otra faena en Madrid, la del sobrero
de la Feria de San Isidro del año 75, el soblero del Jaral de la Mira, que quizá ha sido el toro que ha toreado más despacio en Madrid y que desde luego puso en evidencia a todos aquellos que decían que Camino toreaba deprisa. Camino toreaba deprisa al toro de Santa Coloma, que había que torear deprisa. Por cierto, nadie ha conocido los toros de Santa Coloma y les ha toreado también como Camino. Pero cuando había que tirar de una embestida renuente y despaciosa como la de aquel sobrero, pues le toreó con una despaciosidad con la mano izquierda verdaderamente emocionante. Y lo mejor es que existen vídeos estupendos que hablan de todo esto, que hablan de todo esto y que nos permiten ver todo aquello. Es muy curioso. A la mayoría de los toreros el cine los asesina y desde luego los desmitifica. Mientras que Camino, conforme se van viendo sus películas una y otra vez, siempre te gustan y siempre, digamos, que le reafirman en la cúspide del toreo. Un día, recuerdo que le dije a Paco Camino que la mejor faena que yo había visto, tanto en directo como en película, había sido una de él, y me preguntó cuál. Y yo le dije, la del toro navideño de Javier Garfias en la plaza de Querétaro. Se me quedó mirando y me dijo, ¿estás seguro que es la mejor faena que de la historia del toreo? Y dije, sí, eso es lo que creo. Y me dijo, desde luego es la mejor que yo he hecho. Porque Paco Camino en México tuvo un enorme impacto. Tiene dos etapas. Esta etapa de Querétaro, que fue su segunda etapa en los años 70, pero tiene una primera etapa a principios de los años 60 que supuso un enorme impacto en México. Quizá ningún torero, quizás solo Manolete, ningún torero español ha tenido tanto impacto en México como Paco Camino, hasta el punto que cambió para siempre el toreo mexicano. Desde que apareció Paco Camino en México, todos los toreros mexicanos quisieron imitarle. Desde que tomó la alternativa en abril de 1960 hasta su retirada en el año 1982, en septiembre del 82, Paco Camino estuvo siempre arriba, porque todo el mundo reconocía sus cualidades. Incluso sus detractores reconocieron siempre que fue un gran torero. Fue dueño y señor de todas las plazas. Su trayectoria en Madrid ya ha sido comentada, su impacto en México también, pero tuvo un enorme cartel en todas las plazas. En Bilbao, en Pamplona, en Valencia. Quizá la única plaza en la que nunca entró fue Sevilla. Pero desde luego, si vemos el asunto con perspectiva histórica, tenemos que llegar a la conclusión de que quien se equivocó fue el público sevillano. Un público narcisista que estaba enamorado en esos momentos de toreros de mucha menor valía que Paco Camino. Ellos se lo perdieron. Y también se hizo muy popular el asunto de la mandanga. Antonio Díaz Cañabate, director de ABC, habló de la mandanga de Paco Camino, que era, al parecer, la tarde desganada. Por lo visto, Paco Camino había días que no quería hacer nada y sacaba la mandanga. Sebastián Miranda, el escultor asturiano, le contestó a Cañabate diciéndole que con mandanga y sin mandanga, Paco Camino era un torero extraordinario. Yo lo de la mandanga no lo entiendo muy bien, porque si nos atenemos a los números, la trayectoria de Paco Camino es espectacular. Y era raro la tarde que no triunfaba. Quizá lo que pasaba es que era un torero de tantas cualidades que la sensación que quedaba en la plaza es que todavía podía hacer más, porque era un torero que, por difícil que fuese el toro, se lo quitaba con galanura y nunca pasaba apuros delante de él, y en cuanto el toro se prestaba, lo cuajaba. Les invito a todos ustedes a que vean los muchos vídeos que por ahí ruedan sobre Paco Camino, porque son auténticamente maravillosos. Y me gustaría poder ponerlos aquí y poder poner fotos de Camino aquí. Lo que pasa es que la censura que existe en YouTube cuando aparecen imágenes de toros, pues me impiden hacerlo. Pero desde luego les animo, y sobre todo a todos los aficionados jóvenes, a que vean imágenes de Camino, porque les va a impactar. Camino llevó a la perfección el toreo moderno que esbozaron Joselito y Belmonte. Camino ha sido una de las mentes más despiertas que han pisado los ruedos
en los 300 años de existencia del toreo a pie profesional. Camino ha sido uno de los toreros que ha tenido más clase natural, más inteligencia, más valor, un estoqueador fuera de lo común. Ya lo he dicho, solo le faltó poner banderillas para ser perfecto. Y Camino está en el Olimpo de los dioses del toreo, a la altura de los más grandes. Quizá hay una Santísima Trinidad, que es la de Joselito, Belmonte y Manolete, hablando del toreo moderno, pero justo ahí, justo detrás de ellos, quizá esté Paco Camino. Mucho más perfecto que ellos en muchas cosas, pero claro, Joselito es quizá el torero más completo y poderoso de la historia, Belmonte es quien introduce las inquietudes estéticas y artísticas, y Chicuelo es el primero que, siguiendo a Joselito, torea en redondo de verdad, pero quien completa toda esa labor es Manolete, y quien la lleva a la perfección es Paco Camino. Por lo tanto, está a la altura de los más grandes. Por supuesto, también su trayectoria es comparable a los grandes cíclopes de los siglos XVIII y XIX. Camino está en el Olimpo del toreo, en ese altar de esta religión pagana que es la fiesta de los toros. Camino está, desde luego, en uno de los sitiales más altos. Hoy sí que se ha marchado un auténtico torero de época. Pero en realidad no se ha muerto, porque en realidad, ¿qué es la muerte? Pues la muerte es cuando todos te olvidan. Y Camino siempre estará en nuestro recuerdo y en nuestro corazón. Gloria a Paco Camino, matador de toros. Y quizá el torero más completo que han visto mis ojos.